¿Qué sucede cuando un adolescente con el apellido más poderoso de Rhode Island decide que las leyes no aplican para él? ¿Cuando la arrogancia se encuentra cara a cara con la justicia más compasiva de Estados Unidos? Amigos, lo que están a punto de presenciar se ha convertido en uno de los momentos más compartidos en la historia de los tribunales estadounidenses, con más de 47 millones de vistas en las últimas semanas. Esta es la historia de Brandon Hayes, un chico de 17 años que pensó que podía burlarse del sistema hasta que conoció al juez Frank Caprio. Era un martes gris de noviembre en Providence, Rhode Island. A las 9:42 de la mañana, las puertas de roble del tribunal se abrieron con un estruendo innecesario. Brandon Alexander Hayes, tercero, entró como si estuviera caminando por la alfombra roja de un evento exclusivo. Con apenas 17 años, este adolescente proyectaba una arrogancia que podías sentir desde el otro lado de la sala. Su apariencia lo decía todo. Una sudadera Balenciaga de edición limitada valuada en $890, zapatillas Yeezy Boost que aún no habían salido al mercado oficial, y un Apple Watch Ultra de oro rosa que brillaba ostentosamente bajo las luces fluorescentes del tribunal. Pero no era solo su vestimenta lo que llamaba la atención, era su lenguaje corporal. Brandon caminaba con las manos en los bolsillos, mirando su teléfono iPhone 15 Pro Max, completamente ajeno al hecho de que estaba en una sala de tribunal. Sus AirPods Pro seguían firmemente colocados en sus oídos, y cualquiera podía notar que estaba escuchando música al volumen máximo. «No debería ni siquiera estar aquí», murmuró Brandon, lo suficientemente alto para que varios en la audiencia lo escucharan. «Esto es una pérdida total de mi tiempo». El oficial de la corte, Thomas Rodríguez, un veterano de 32 años en el sistema judicial, se acercó a la familia Hayes. «Señor Hayes, por favor, quite la capucha y guarde el teléfono. Estamos en una sala de tribunal». Brandon ni siquiera levantó la vista. Finalmente, Brandon levantó la mirada con una expresión de fastidio dramático. Con una lentitud deliberadamente provocadora, se quitó un AirPod, solo uno, y miró al oficial con una sonrisa torcida. «¿Disculpa? ¿Me estás hablando a mí, amigo?» La palabra amigo salió de su boca con un tono de desprecio tan evidente que varios espectadores jadearon audiblemente. A las 10 en punto de la mañana, una puerta lateral de la sala se abrió silenciosamente. De pie, el honorable juez, Frank Caprio, presidiendo. El sonido de sillas raspando el suelo llenó la sala, mientras todos se levantaban. Todos, excepto uno. Brandon Hayes III permaneció sentado, con una pierna cruzada sobre la otra, todavía mirando su teléfono. Y entonces entró el juez Frank Caprio. A sus 80 años, el juez Caprio caminaba con la dignidad serena de alguien que ha dedicado toda su vida al servicio público. Su cabello, completamente plateado, estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y compasión. Vestía su tradicional toga negra, inmaculadamente planchada, y llevaba en la mano un folder manila que contenía los casos del día. «Buenos días a todos», dijo con su característica voz suave pero clara. «Por favor, tomen asiento». El juez Caprio abrió su folder y revisó la primera página. «Muy bien, comencemos con caso número 2, 1023-TRF-8847. Estado de Rhode Island versus Brandon Alexander Hayes III». Hizo una pausa, mirando la página con más detenimiento. «Cargo: exceso de velocidad en zona escolar». Un murmullo recorrió la sala. Zona escolar eran dos palabras que cambiaban todo el contexto de una infracción de tráfico. «Brandon, dice aquí que el 15 de octubre de 2023, hace exactamente 4 semanas, fuiste detenido conduciendo a 67 millas por hora en una zona escolar de 20 millas por hora en la escuela primaria Hope Street». Un murmullo recorrió la sala. 67 en una zona de 20. Eso no era un simple error. Eso era exceso flagrante, peligroso, casi criminal. Brandon se encogió de hombros. «Supongo que sí. No recuerdo la velocidad exacta». «¿No recuerdas la velocidad exacta?», repitió el juez lentamente. «Interesante. Porque según este reporte del oficial Patterson, cuando te preguntó si sabías a qué velocidad ibas, le dijiste, y cito textualmente, «No sé, viejo, probablemente rápido». «¿Y qué? Ese Porsche está hecho para correr».
El juez Caprio continuó, pasando a la siguiente página. También dice aquí que esta no es tu primera infracción de tráfico. De hecho, Brandon, en los últimos 14 meses, has acumulado... El juez hizo una pausa para contar con su dedo índice. 5 infracciones de tráfico diferentes. Marzo de 2023. Exceso de velocidad. 58 en zona de 35. Mayo de 2023. Pasar un semáforo en rojo. Julio de 2023. Conducir usando el teléfono celular. Agosto de 2023. Exceso de velocidad nuevamente. 71 en zona de 45. Mire, señor juez, dijo Brandon con un suspiro exagerado. El punto es que esas multas ya están pagadas. Mi papá se encargó de todo. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Esto literalmente es una pérdida de tiempo para ambos. El silencio que siguió fue tan absoluto que podrías haber escuchado caer un alfiler. ¿Una pérdida de tiempo?, repitió lentamente el juez Caprio. Brandon, déjame explicarte algo. Que tu padre haya pagado esas multas no significa que las infracciones desaparecen. No significa que las consecuencias de tus acciones sean borradas. Fue en ese momento cuando el oficial Patterson, quien había estado sentado en la sección reservada para agentes del orden, se puso de pie. Su señoría, si me permite. El juez Caprio asintió. Adelante, oficial Patterson. Era jueves, 15 de octubre, aproximadamente las 8:17 de la mañana. Yo estaba asignado como guardia de cruce escolar en la escuela primaria Hope Street, ayudando a los niños a cruzar la calle de manera segura antes del inicio de clases. Hizo una pausa, y su voz se volvió más intensa. La zona escolar de 20 millas por hora está claramente señalizada. Hay luces intermitentes amarillas. Hay señales grandes. No hay manera de no saber que estás en una zona escolar activa. Yo estaba parado en medio de la calle, continuó Patterson, con mi señal de alto levantada, ayudando a cruzar a un grupo de 6 niños de primer grado. El señor Hayes venía acercándose en su Porsche 911 negro a una velocidad que de inmediato reconocí como peligrosa. No disminuyó la velocidad cuando vio las luces intermitentes. No disminuyó cuando vio mi señal de alto. No disminuyó cuando vio a los niños. Tuve que literalmente empujar a 2 niños de vuelta a la acera y gritar para que los otros retrocedieran. El Porsche pasó tan cerca que uno de los niños, una niña de 6 años llamada Emma Chen, cayó al suelo del susto y se raspó ambas rodillas. La voz del oficial Patterson se quebró ligeramente. Ella lloró durante 20 minutos. Tenía tanto miedo que no quiso volver a cruzar la calle ese día. ¿Hay algo más, oficial Patterson?, preguntó el juez Caprio. Sí, su señoría. Cuando finalmente logré detenerlo 3 cuadras más adelante, el señor Hayes ni siquiera pareció comprender la gravedad de lo que casi había ocurrido. Lo primero que dijo cuando me acerqué a su ventana fue: Patterson consultó su cuaderno y cito textualmente: ¿En serio, hermano? ¿No tienes nada mejor que hacer que molestar a gente que en realidad contribuye a esta ciudad? Un jadeo colectivo recorrió la sala. ¿Es eso cierto, Brandon?, preguntó el juez Caprio. ¿Esas fueron tus palabras para un oficial que acababa de salvar a niños de ser potencialmente atropellados por ti? Quiero decir, fue un malentendido. Yo no vi a los niños claramente. El sol estaba en mis ojos o algo así. ¿El sol?, repitió el oficial Patterson con incredulidad. Señor Hayes, era una mañana nublada. No había sol. Como sea. Brandon agitó su mano. El punto es que no pasó nada. Todos están bien. No entiendo por qué esto es un gran problema. Literal es solo una multa de tráfico. Brandon, quiero que escuches muy cuidadosamente lo que voy a decirte, dijo el juez Caprio. No pasó nada, no porque tú tuvieras cuidado, no porque fueras responsable, no porque tomaste precauciones. No pasó nada porque el oficial Patterson actuó con valentía y rapidez para proteger a esos niños de tu negligencia. No pasó nada porque esos niños de 6 años tuvieron que saltar hacia atrás aterrorizados. No pasó nada porque tuviste suerte. Pero, Brandon, algo sí pasó. Una niña de 6 años tiene ahora miedo de cruzar la calle. Eso pasó. 6 familias tuvieron que recibir llamadas ese día diciéndoles que sus hijos estuvieron en peligro. Eso pasó. Oficial Patterson, ¿tiene el video de su cámara corporal? Sí, su señoría. Lo tenemos preparado para reproducir si así lo desea. Por favor, proceda. El oficial Rodríguez,
Se movió hacia un monitor grande montado en la pared lateral de la sala. La pantalla cobró vida, mostrando la grabación de la cámara corporal del oficial Patterson desde el 15 de octubre. La grabación mostraba la perspectiva del oficial, parado en medio de la calle Hope, su señal de alto claramente visible. Se podía escuchar su voz tranquilizadora hablando con los niños. Y entonces, en la distancia, el rugido inconfundible de un motor Porsche acelerando. ¡Alto! ¡Alto!, se escuchaba gritar al oficial Patterson. ¡Atrás! ¡Niños! ¡Atrás! El Porsche pasó como un borrón negro. Y entonces, la cámara mostró a una niña pequeña con trenzas negras, Emma Chen, sentada en el pavimento, sus rodillas sangrando, su cara contraída en llanto. El oficial Rodríguez detuvo el video. El silencio en la sala era absoluto. Brandon estaba pálido ahora, sus manos temblando ligeramente. El juez Caprio se puso de pie lentamente. Caminó hacia el frente del estrado, bajó los 2 escalones y se paró frente a Brandon. Brandon Alexander Hayes III, dijo, su voz resonando en la sala. Tienes 17 años. Estás a punto de cumplir 18 en 3 meses. Eres un estudiante de último año en la Academia Moses Brown, una de las escuelas privadas más prestigiosas del estado. Tienes un promedio de 3.8. Has sido aceptado en 3 universidades de la Ivy League. Tienes toda una vida por delante. Oportunidades que la mayoría de las personas solo pueden soñar. Una familia con recursos. Una educación de primer nivel. Y sin embargo, en este momento, mirándote, veo a alguien que está desperdiciando todo eso. Veo a alguien que ha sido protegido de las consecuencias de sus acciones por tanto tiempo que ya no comprende que esas consecuencias existen. Brandon, hace 37 años, cuando me senté en este estrado por primera vez, hice un juramento. Juré administrar justicia con imparcialidad. Juré proteger a esta comunidad. Y juré darle a cada persona que aparece ante mí la oportunidad de hacer lo correcto. Voy a dictar sentencia ahora. Brandon Alexander Hayes, III. Te encuentro culpable de exceso de velocidad en zona escolar, conducción imprudente que pone vidas en peligro y desacato a la autoridad. Te sentencio a 30 días en el Centro de Detención Juvenil de Rhode Island, una multa de $10.000, suspensión de tu licencia de conducir por 18 meses y 300 horas de servicio comunitario. Un grito ahogado llenó la sala. Brandon se había puesto completamente pálido, sus rodillas pareciendo ceder. 30 días, susurró Brandon. No, no puede. Yo tengo exámenes finales, Esta corte está en receso por 15 minutos, declaró el juez Caprio, golpeando el mazo. Y entonces sucedió algo que nadie en esa sala esperaba. El juez Caprio levantó una mano. Oficial, espere un momento, por favor. El juez Caprio permaneció sentado durante varios segundos que se sintieron como horas. Brandon estaba de pie frente al estrado, sus hombros caídos, lágrimas corriendo por sus mejillas. La máscara de arrogancia se había desintegrado completamente, revelando un adolescente aterrorizado que finalmente estaba enfrentando consecuencias reales. Brandon, dijo suavemente el juez, mírame. Brandon levantó su rostro, sus ojos rojos e hinchados. Dime algo con honestidad total. ¿Entiendes la gravedad de lo que hiciste ese día? Brandon asintió vigorosamente, incapaz de hablar. No, dijo el juez Caprio. No te estoy preguntando si entiendes que estás en problemas. Te estoy preguntando si entiendes lo que realmente sucedió. Si comprendes que 6 niños estuvieron a segundos de ser atropellados por tu coche. Por tu irresponsabilidad. Por tu arrogancia. Sí, susurró Brandon. Yo vi el video. Vi sus caras. Vi a la niña cayendo. Dios mío, vi lo que casi hice. ¿Y qué sientes sobre eso? Me siento enfermo. ¿Cómo pude? No pudo terminar la frase. Sus hombros comenzaron a sacudirse con sollozos que ya no podía contener. El juez Caprio permaneció en silencio, observando. No con satisfacción, no con triunfo, sino con compasión mezclada con tristeza. Su señoría, dijo Alexander Hayes Jr., su voz despojada de toda confianza. ¿Podría hablar con usted? El juez Caprio lo miró por un largo momento antes de asentir. Acérquese, consejero. Su señoría, yo no tengo excusas. He fallado como padre.
He protegido a Brandon de las consecuencias durante tanto tiempo que he creado esto. He creado este monstruo de privilegio y arrogancia. Y ahora, viéndolo ahí, viéndolo finalmente entender lo que casi hizo, su voz se quebró. Consejero Hayes, déjeme preguntarle algo. Si yo envío a su hijo a detención por 30 días, ¿qué cree que aprenderá? Yo supongo que aprendería que las acciones tienen consecuencias. Tal vez, dijo el juez Caprio, o tal vez aprendería a resentir el sistema. Tal vez saldría más enojado, más amargado. El castigo es fácil. Sentenciar es fácil. Pero la justicia, la verdadera justicia, es mucho más complicada. La verdadera justicia requiere que miremos más allá del acto y veamos a la persona. Que veamos el potencial para el cambio. Brandon, acércate. Brandon caminó hacia adelante con pasos inciertos. Voy a hacer algo que rara vez hago, dijo el juez. Voy a darte una opción. Es una oferta que solo hago una vez, y si la rechazas o fallas en cumplirla, la sentencia original se aplicará en su totalidad. Puedes ir a detención por 30 días, pagar la multa y cumplir con el resto de la sentencia como la dicté. Esa es la opción 1. O puedes elegir la opción 2. El tribunal completo se inclinó hacia adelante. La opción 2 es esto. No irás a detención. La multa se reducirá a $2.500. Tu licencia seguirá suspendida, pero por 12 meses, en lugar de 18. Pero las condiciones son estas, y no son negociables. Primero, durante los próximos 12 meses, cada sábado de 6 de la mañana a 2 de la tarde, trabajarás como voluntario en el Hospital Infantil Hasbro de Rhode Island. No en la tienda de regalos, no en la administración, en la unidad de trauma pediátrico. Verás, con tus propios ojos, las consecuencias de accidentes automovilísticos en niños. Segundo, escribirás cartas de disculpa manuscritas, no menos de 2 páginas cada una, a cada uno de los 6 niños que pusiste en peligro. Tercero, te reunirás personalmente con el oficial Patterson una vez al mes durante los próximos 12 meses. Cuarto, completarás un curso intensivo de seguridad vial y responsabilidad al volante. Quinto, el juez Caprio hizo una pausa. Quiero que uses las redes sociales que tanto te gustan para algo bueno. Crearás una campaña de concientización sobre conducción segura en zonas escolares. Quiero que llegue a al menos 10.000 estudiantes de secundaria en Rhode Island. Y cada post, cada video, comenzará contigo diciendo: mi nombre es Brandon Hayes, y casi maté a 6 niños porque pensé que las reglas no aplicaban para mí. Sexto y final. Cada mes me enviarás un reporte escrito. No sobre lo que hiciste, sino sobre lo que aprendiste. Y al final de los 12 meses, regresarás a esta sala y me dirás, frente a todos, ¿qué te enseñó esta experiencia? Si cumples cada una de estas condiciones perfectamente, entonces, al final de esos 12 meses, sellaré tu registro. Esta infracción no aparecerá en tu historial criminal permanente. Podrás asistir a cualquiera de esas universidades prestigiosas que te han aceptado sin esta mancha. Pero si fallas aunque sea una vez, entonces la sentencia original se aplicará inmediatamente y completamente. ¿Entiendes? Sí, su señoría, dijo Brandon. Oficial Patterson, ¿podría acercarse, por favor? Oficial, dijo el juez Caprio. Usted arriesgó su vida ese día para salvar a esos niños. Si Brandon cumple con todos estos requisitos, si verdaderamente cambia y se convierte en un miembro responsable de esta comunidad, ¿estaría usted dispuesto a ser su mentor? ¿A guiarlo en este proceso de transformación? El oficial Patterson miró a Brandon durante un largo momento. Finalmente, extendió su mano. Sí, su señoría. Estaría dispuesto. Brandon miró la mano extendida y entonces cayó de rodillas frente al oficial Patterson, lágrimas fluyendo libremente. Lo siento tanto. Lo siento mucho. Usted salvó a esos niños. Usted hizo lo correcto, y yo fui tan horrible con usted. Lo siento. El oficial Patterson se arrodilló también, colocando una mano en el hombro del adolescente. Hey, hey, dijo suavemente. Levántate, hijo. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después. La sala completa estaba llorando ahora. Brandon, levántate, hijo, dijo el juez Caprio. Entonces, ¿qué decides? ¿Opción 1 o opción 2? Opción 2, dijo Brandon inmediatamente. Por favor, su señoría. Opción 2. Haré todo lo que ha dicho. Todo.
Y lo haré bien. Se lo juro. Muy bien. Entonces quedará registrado. Sentencia suspendida bajo las condiciones especificadas. Tu primer turno en el Hospital Hasbro será este sábado a las 6 de la mañana. No llegues tarde. No llegaré tarde, su señoría. Se lo prometo. Brandon, quiero que entiendas algo, dijo el juez. No estoy haciendo esto porque piense que no mereces castigo. Lo hago porque creo en segundas oportunidades, porque creo que las personas pueden cambiar. Pero también lo hago porque vi, en los últimos 30 minutos, la primera grieta en esa armadura de arrogancia. Vi a un joven que finalmente entendió la gravedad de sus acciones. Hace muchos años, cuando yo era joven, cometí un error, y alguien me dio una segunda oportunidad. Ese alguien fue un juez que vio en mí no solo el error, sino el potencial. Y estoy aquí hoy, en este estrado, porque ese juez creyó en mí. No me decepciones, hijo. No por mí, sino por ti mismo. Por esos 6 niños. Por todas las personas que confiarán en ti en el futuro cuando estés detrás del volante. Y especialmente, por ese joven que puedes llegar a ser si decides crecer de esta experiencia. No lo haré, su señoría. Se lo prometo. No lo decepcionaré. El golpe del mazo resonó en la sala, pero en lugar del sonido de finalidad que generalmente traía, esta vez sonó como el comienzo de algo nuevo. Lo que pasó en las semanas y meses que siguieron a ese día en el tribunal se convirtió en uno de los ejemplos más documentados de transformación personal. El sábado siguiente, a las 5:47 de la mañana, 13 minutos antes de lo requerido, Brandon llegó al Hospital Infantil Hasbro. No llegó en el Porsche negro. Llegó en el autobús público, línea 92. La coordinadora de voluntarios, la señora Patricia Delgado, lo recibió en la entrada. Honestamente, diría en una entrevista posterior, esperaba que llegara tarde, con actitud. Pero cuando lo vi bajarse de ese autobús, con una mochila simple, luciendo nervioso y humilde, pensé, ok, tal vez este chico tiene una oportunidad. Tu primer turno es en la unidad de trauma pediátrico. Vas a ver cosas que probablemente nunca has visto. Niños que han sufrido. Niños que están luchando por sus vidas. Y algunos de ellos, Brandon, están aquí por accidentes automovilísticos. La primera habitación a la que entró ese día cambió algo fundamental en él. La habitación 347 albergaba a un niño de 8 años llamado Michael Torres. Michael había estado en coma durante 3 semanas después de que un conductor distraído, revisando su teléfono celular, embistiera el lado del pasajero del coche de su madre. Su hermana menor, Sofía, de 5 años, había muerto en el impacto. Michael había sobrevivido, pero con una lesión cerebral traumática. Su madre, María Torres, estaba sentada junto a la cama de Michael cuando Brandon entró. María no había dejado el hospital en 3 semanas, excepto para el funeral de su hija. Señora Torres, este es Brandon. Es un nuevo voluntario. Hola, Brandon, dijo con una voz ronca. Gracias por estar aquí. Los voluntarios como tú hacen una gran diferencia para familias como la mía. Brandon no pudo hablar. Miró a Michael, este pequeño niño con tubos y cables conectados a él, su cabeza parcialmente afeitada mostrando cicatrices de cirugía, y sintió que algo dentro de él se rompía. Señora Torres, ¿puedo hacer algo por usted? ¿Por Michael? Los médicos dicen que aunque está en coma, puede escuchar. Tal vez podrías leerle algo. Durante las siguientes 2 horas, Brandon se sentó junto a la cama de Michael Torres y le leyó libros infantiles. Su voz temblaba frecuentemente. Pausaba para limpiarse lágrimas. En un momento, mientras leía, Brandon se detuvo y miró a Michael. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Yo conduje como el hombre que hizo esto. Yo pude haber causado esto. Y nunca lo entendí hasta ahora. Cuando su turno de 8 horas terminó ese día, Brandon no se fue de inmediato. Se quedó otros 30 minutos, ayudando a María a conseguir comida, ajustando las almohadas de Michael, simplemente estando presente. Cuando finalmente salió del hospital, caminó hasta la parada de autobús, se sentó en el banco y lloró. Lloró por Michael, lloró por Sofía, lloró por Emma Chen y lloró por quien había sido solo una semana atrás. Escribir las cartas a los 6 niños resultó ser una de las tareas más difíciles que Brandon había enfrentado. Se sentaba en su escritorio cada noche, con papel y pluma, y trataba de encontrar las palabras correctas.
Los primeros intentos fueron desechados. Sonaban demasiado formales. Finalmente, Brandon comenzó la carta a Emma Chen de esta manera. Querida Emma, mi nombre es Brandon, y soy la persona que te asustó muchísimo aquel día cuando estabas cruzando la calle para ir a la escuela. Tengo que decirte algo importante. Lo que hice estuvo muy, muy mal. Te asusté, te hice sentir insegura, te hice caer y lastimarte las rodillas. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo prometerte algo. Nunca, jamás, volveré a conducir de esa manera. Lo siento mucho, Emma, de verdad. Cada carta era similar en sinceridad, pero personalizada para cada niño. Cuando terminó las 6 cartas, un proceso que le tomó 3 semanas, las llevó personalmente al juez Caprio. El juez Caprio se sentó en su oficina y leyó cada carta con cuidado. Cuando terminó, se quitó las gafas y miró a Brandon con ojos húmedos. Estas cartas son exactamente lo que esperaba de ti. Son honestas, son sentidas, son reales. Brandon, ¿sabes lo que más me impresiona? Que en ninguna de ellas te excusas. Asumes completa responsabilidad. Eso requiere madurez que muchos adultos no tienen. La parte de la sentencia que más había aterrorizado a Brandon era la campaña de redes sociales. Pero con la ayuda del oficial Patterson, Brandon comenzó a desarrollar contenido que superaba cualquier expectativa. Su primer video fue publicado un martes por la noche. Brandon estaba sentado en su habitación, sin filtros, sin edición elegante, solo él y la cámara. Hola, comenzó. Mi nombre es Brandon Hayes, tengo 17 años, y hace 6 semanas casi maté a 6 niños porque pensé que las reglas no aplicaban para mí. El video continuó durante 3 minutos. Brandon explicó exactamente lo que había hecho, las consecuencias que enfrentó, y lo que estaba haciendo para cambiar. Con permiso de María Torres y del hospital, Brandon había filmado su experiencia en la unidad de trauma pediátrico. Este es Michael. Tiene 8 años. Está aquí porque un conductor como yo no prestó atención. Su hermana pequeña murió. Su madre no ha dormido en su propia cama en 2 meses. Y cuando miro a Michael, veo lo que pude haber causado. El video terminó con un mensaje simple. Si eres adolescente y conduces, escúchame. Tú no eres invencible. Disminuye la velocidad. Guarda el teléfono. Respeta las zonas escolares. Porque la alternativa es que alguien como yo tenga que pararse frente a una madre como María y ver el dolor en sus ojos, sabiendo que pudo haberlo causado. El video explotó. En 48 horas tenía más de 2 millones de vistas. En una semana, 8 millones. En su cuarta reunión mensual con el oficial Patterson, algo extraordinario sucedió. El oficial llegó con un invitado inesperado. Emma Chen y su madre, Lily Chen. Brandon se quedó paralizado cuando los vio. Brandon, dijo el oficial Patterson suavemente, Emma y la señora Chen recibieron tu carta. Quieren hablar contigo. Señora Chen, comenzó Brandon. Yo, no sé qué decir excepto que lo siento tanto. Lily Chen levantó una mano. Brandon, leí tu carta. 3 veces. La primera vez estaba enojada. La segunda vez estaba confundida. La tercera vez vi remordimiento real. Se agachó junto a Emma y le susurró algo. Emma asintió y dio un paso hacia Brandon. Mi mami dice que tú estás trabajando en el hospital ayudando a niños enfermos. ¿Es verdad? Sí, Emma. Es verdad. Cada sábado voy al hospital y ayudo a niños que están enfermos o lastimados. ¿Por qué? Porque hice algo muy malo que pudo lastimar a niños como tú. Y quiero asegurarme de que nunca vuelva a hacer algo así. Emma lo consideró por un momento. ¿Amigos? Y entonces extendió su mano pequeña. Brandon miró la mano diminuta, luego a Lily Chen, quien asintió su permiso. Tomó la mano de Emma con infinita ternura. Me encantaría ser tu amigo, Emma. Era un sábado de abril cuando sucedió el milagro que nadie se atrevía a esperar completamente. Brandon estaba en su turno habitual. Después de 8 meses, era prácticamente parte del personal. Pero ningún niño había tocado su corazón como Michael Torres. Durante 8 meses, Brandon había pasado al menos 1 hora de cada turno con Michael. Ese sábado particular, Brandon estaba ayudando a Michael con ejercicios. Está bien, Michael, alentaba Brandon suavemente. Tú puedes. Lento. Eso es. Perfecto. Michael colocó un bloque en la parte superior de la torre con mano temblorosa.
Cuando se mantuvo ahí, el rostro de Michael se iluminó con esa sonrisa que hacía que todo el dolor valiera la pena. Y entonces, claramente, con más claridad de la que había tenido en meses, Michael dijo: «Brandon, mi hermano». El tiempo se detuvo. Brandon se quedó completamente inmóvil, apenas respirando. «¿Qué dijiste, campeón?», susurró. Michael lo miró con esos ojos marrones que habían visto demasiado dolor para un niño de 8 años, y repitió: «Brandon, mi hermano». Las lágrimas fluían por el rostro de Brandon ahora, imparables. «Michael, ¿de verdad piensas en mí como tu hermano?». Michael asintió, luego agregó con esfuerzo: «Y Sofía, ella está feliz». María había estado en el pasillo hablando con una enfermera. Cuando escuchó la voz de su hijo, corrió a la habitación. «¿Qué pasó? ¿Qué dijo?». Brandon no podía hablar. Solo señaló a Michael, quien miraba a su madre con esa sonrisa pura. «Mami», dijo Michael. Cada palabra todavía un esfuerzo, pero saliendo más fácil ahora. «Brandon es bueno», Sofía me dijo. María se llevó ambas manos a la boca, sollozos sacudiendo su cuerpo. «Oh, mi amor. Sí, Brandon es bueno. Brandon es muy bueno». Miró a Brandon, quien estaba tratando de retroceder discretamente. Pero María extendió una mano hacia él. «No, Brandon. Ven aquí. Eres familia». Brandon se arrodilló al otro lado de la cama. María tomó la mano de Michael y la colocó en la de Brandon. Luego puso su propia mano sobre ambas. «Tú tienes razón, Michael. Brandon es familia». Los tres permanecieron así, conectados por el dolor, la sanación, el perdón y el amor que había crecido en los lugares más inesperados. Era un martes de agosto, exactamente 12 meses después de aquel día que cambió todo. Brandon estaba de pie afuera del Tribunal Municipal de Providence, mirando las puertas por las que había entrado hacía un año con arrogancia y desprecio. Ahora, a punto de cumplir 18 años y medio, apenas se reconocía en ese adolescente que había sido. Pero los cambios más profundos no eran físicos. Eran la forma en que sostenía su cuerpo, sin arrogancia pero con confianza genuina. La forma en que sus ojos se encontraban con los de otros, sin desafío, pero sin vergüenza. Porque Brandon no estaba solo ese día. Detrás de él estaba el oficial Patterson, quien había estado a su lado en cada paso de este viaje. Pero también estaban María y Michael Torres. Michael ahora podía caminar con ayuda de un bastón, su habla había mejorado dramáticamente y estaba de vuelta en la escuela. Emma Chen y su madre Lily estaban ahí también. Emma, ahora de 7 años, sostenía firmemente la mano de Brandon con una confianza que mostraba cuánto había sanado. Los otros 5 niños que Brandon había puesto en peligro estaban ahí con sus familias. La sala 203 estaba llena hasta el tope. Las cámaras del programa Caught in Providence estaban configuradas, capturando cada momento. Este episodio eventualmente se convertiría en el más visto en la historia del programa, con más de 100 millones de vistas en múltiples plataformas. A las 10 de la mañana exactamente, el oficial Rodríguez anunció: «De pie, el honorable juez Frank Caprio presidiendo». Todos se pusieron de pie, incluido Brandon, quien esta vez lo hizo con respeto genuino y gratitud. El juez Caprio entró, y cuando sus ojos encontraron a Brandon, su rostro se iluminó con una sonrisa que era parte orgullo paternal, parte satisfacción profesional. Se sentó, miró alrededor de la sala llena, y sus ojos se detuvieron en todos los rostros familiares. Cuando vio a Michael Torres de pie junto a su madre, tuvo que limpiarse discretamente los ojos. «Buenos días a todos», dijo, su voz cargada de emoción. «Este es un día muy especial. Estamos aquí para la audiencia de revisión final en el caso del estado de Rhode Island versus Brandon Alexander Hayes III. Señor Hayes, acérquese al estrado, por favor». Brandon caminó hacia adelante, y esta vez había dignidad en cada paso. «Brandon», comenzó el juez, quitándose las gafas y limpiándolas, «hace exactamente 12 meses, te paré frente a mí y te di una opción. Podías ir a detención, pagar una multa fuerte y vivir con un registro criminal. O podías elegir un camino diferente, un camino más difícil». Miró hacia abajo a un folder grueso frente a él. «He recibido reportes mensuales sobre tu progreso, del Hospital Hasbro, del oficial Patterson, de las escuelas donde has hablado, de las familias de los niños que pusiste en peligro.
Y debo decir, lo que he leído ha sobrepasado cada expectativa que tenía. Abrió el folder y comenzó a leer. En 12 meses, has completado 520 horas de servicio comunitario en el Hospital Hasbro, 120 horas más de las requeridas. Has escrito no solo 6 cartas a los niños que pusiste en peligro, sino 22 cartas adicionales. Has hablado en 63 escuelas secundarias en 3 estados, alcanzando aproximadamente 45.000 estudiantes directamente. Tu campaña de redes sociales ha alcanzado más de 18 millones de personas. 3 estados han adoptado tus videos como parte de su currículo obligatorio de educación de conducir. Pero esos son solo números, Brandon. Las cifras no cuentan la historia completa. Así que me gustaría escuchar de algunas de las personas que han sido testigos de tu transformación. Señora Delgado, ¿podría acercarse y compartir su experiencia? Patricia Delgado se levantó y caminó hacia el micrófono. Su señoría, he sido coordinadora de voluntarios en el Hospital Hasbro durante 25 años. He visto cientos de voluntarios. Brandon Hayes es, sin duda, el voluntario más dedicado, más compasivo y más transformador que jamás haya trabajado con nosotros. Miró a Brandon con calidez maternal. No vino a hacer su tiempo y marcharse. Vino a servir, a aprender, a amar. Los niños en nuestra unidad no preguntan cuándo viene el voluntario. Preguntan cuándo viene Brandon. Él es familia para muchas de esas familias que están pasando por los momentos más oscuros de sus vidas. El mes pasado, un niño pequeño llamado Ethan estaba en nuestra unidad después de un terrible accidente. Tenía tanto miedo, tanto dolor. No dejaba que ninguna enfermera se le acercara. Pero Brandon se sentó con él durante 4 horas un sábado, solo sosteniendo su mano, contándole historias, haciéndolo reír. Ethan finalmente permitió que comenzara su tratamiento. Los médicos dicen que la paciencia y compasión de Brandon posiblemente salvaron la vida de ese niño. Oficial Patterson, llamó el juez Caprio. Patterson se acercó con su uniforme completo. Su señoría, hace un año, respondí lo que pensé que sería una detención de tráfico de rutina. En cambio, me encontré casi presenciando una tragedia, seguida de una de las experiencias más irrespetuosas que he tenido en 19 años de servicio. Miró a Brandon. No voy a mentir. No tenía esperanza para este chico. Pensé que era otro niño rico malcriado que nunca cambiaría. Pero usted, su señoría, vio algo que yo no vi. Brandon Hayes no solo cumplió con los requisitos de su sentencia, los excedió en cada aspecto. Pero más que eso, se convirtió en alguien que admiro profundamente. Alguien que mi propio hijo de 16 años ahora ve como un modelo a seguir. Su señoría, estoy de pie aquí hoy no como el oficial que arrestó a Brandon Hayes, sino como alguien que está honrado de llamarlo mi amigo. María Torres, llamó el juez Caprio suavemente. María se levantó lentamente, ayudando a Michael a levantarse con ella. Caminaron juntos al micrófono, Michael con su bastón pero con pasos sorprendentemente estables. Su señoría, hace un año, mi vida se hizo pedazos. Perdí a mi hija Sofía. Mi hijo Michael estaba en coma. No sabía si alguna vez volvería a ver sus ojos abiertos, escuchar su voz, ver su sonrisa. Lágrimas corrían por su rostro ahora. Brandon no causó nuestro accidente, pero fácilmente pudo haberlo hecho. Y cuando me enteré de su historia, pensé que me enojaría. Pensé que vería en él al hombre que mató a mi Sofía. Ella miró a Brandon con tanto amor que era imposible no sentirlo. Pero no vi eso. Vi a un joven que estaba genuinamente arrepentido, que estaba tratando de hacer las cosas bien. Y más que eso, vi a alguien que amaba a mi hijo cuando Michael más lo necesitaba. Brandon estuvo ahí cuando Michael abrió los ojos. Estuvo ahí para sus primeros pasos después del coma. Estuvo ahí para cada pequeña victoria. Mi hijo ahora llama a Brandon su hermano. Y yo lo considero mi hijo también. Porque familia no es solo sangre. Familia es quien se presenta cuando todo está oscuro. Y Brandon se presentó. Michael, quien había estado escuchando calladamente, jaló la manga de su madre. ¿Puedo hablar? El juez Caprio, visiblemente conmovido, asintió. Por supuesto, Michael. María bajó el micrófono a la altura de Michael. Juez, dijo Michael con cuidado. Brandon es bueno. Él me ayudó a caminar. Me leyó libros. Me hizo sonreír cuando estaba triste. Levantó la vista hacia Brandon, quien estaba llorando abiertamente ahora.
Sofía me dijo que Brandon tiene un corazón grande. Y ella está feliz porque él ayuda a niños. No había un ojo seco en la sala. Los espectadores sollozaban abiertamente. Brandon, dijo finalmente el juez Caprio. ¿Hay algo que quieras decir? Brandon miró a todas las personas que habían venido a apoyarlo. Su señoría, hace un año, entré a esta sala pensando que estaba por encima de todo esto. Por encima de la ley. Por encima de las consecuencias. Por encima de tener que responder por mis acciones. Era un niño mimado, egoísta, arrogante, que no pensaba en nadie más que en sí mismo. Respiró profundamente. Usted podría haberme enviado a detención ese día. Muchos dirían que debería haberlo hecho, que merecía cada día de esos 30 días. Y tendrían razón. Lo merecía. Miró directamente a los ojos del juez. Pero usted vio algo en mí que yo no veía en mí mismo. Vio la posibilidad de cambio. Y me dio la oportunidad más preciosa que alguien me ha dado jamás. La oportunidad de convertirme en alguien mejor. Estos últimos 12 meses han sido los más difíciles de mi vida. He visto cosas que me perseguirán para siempre. He conocido a niños que sufrieron por la negligencia de otros. He cargado el peso de saber que pude haber causado ese mismo sufrimiento. Pero también han sido los 12 meses más significativos de mi vida. He aprendido lo que significa servir. Lo que significa amar, sin esperar nada a cambio. Lo que significa ser parte de algo más grande que yo mismo. Miró a María y Michael. Ustedes me enseñaron sobre el perdón, sobre gracia, sobre cómo el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Se volvió hacia Emma y los otros niños. Ustedes me enseñaron sobre la inocencia, sobre confianza, sobre cómo las personas pueden ser lastimadas, pero elegir creer en las personas de todos modos. Miró al oficial Patterson. Usted me enseñó sobre responsabilidad, sobre integridad, sobre cómo ser un hombre de verdad. Finalmente, se volvió de nuevo al juez Caprio. Y usted, su señoría, me enseñó la lección más importante de todas, que las personas no son definidas por sus peores momentos, que la redención es posible, que la justicia con compasión puede transformar vidas. No puedo cambiar quién fui hace un año, pero puedo controlar quién soy hoy y quién seré mañana. Y prometo, frente a todos ustedes, que pasaré el resto de mi vida honrando la segunda oportunidad que me dieron. Se limpió las lágrimas, pero no con vergüenza, con dignidad. Su señoría, cuando entré a esta sala hace 12 meses, era un niño. Hoy, gracias a usted y a todos en esta sala, soy un hombre. Y ese hombre está eternamente agradecido. El silencio que siguió era sagrado. El juez Caprio se puso de pie lentamente. Bajó los 2 escalones y caminó directamente hacia Brandon. Por un momento, simplemente se pararon frente a frente. Y entonces, el juez Frank Caprio hizo algo que quedó inmortalizado en video, compartido millones de veces, y se convirtió en símbolo de lo que la verdadera justicia puede lograr. Se arrodilló. Un juez de 80 años, con 37 años en el estrado, se arrodilló frente a un joven que hace un año había mostrado tal falta de respeto en su sala. Brandon, dijo el juez Caprio, su voz temblando de emoción mientras miraba hacia arriba. Me arrodillo ante ti no como juez, sino como un ser humano que está profundamente conmovido por tu transformación. Me arrodillo porque tu viaje me recuerda por qué elegí este trabajo hace casi 4 décadas. Tomó las manos de Brandon entre las suyas. Me arrodillo porque tú representas la esperanza de que el sistema puede funcionar, de que las personas pueden cambiar, de que la compasión y las consecuencias, cuando se combinan correctamente, pueden salvar vidas. Y me arrodillo porque tú me has enseñado algo también. Me has enseñado que nunca es demasiado tarde para creer en alguien, que nunca debemos renunciar a la posibilidad de redención, que detrás de cada acto de arrogancia puede haber un corazón esperando ser despertado. Brandon cayó de rodillas también, ahora ambos arrodillados en el suelo de la sala del tribunal. Su señoría, sollozó Brandon, usted me salvó la vida. No solo me salvó de la cárcel, me salvó de mí mismo. Me salvó de convertirme en un monstruo. Me dio la oportunidad de ser humano. Se abrazaron ahí, en el suelo de la sala 203, mientras cientos de personas lloraban abiertamente, mientras las cámaras capturaban un momento que redefiniría lo que muchos pensaban sobre justicia, sobre redención, sobre la capacidad humana para el cambio.
Cuando finalmente se separaron y ambos se pusieron de pie, el juez Caprio ayudó a Brandon a levantarse con una mano firme. Regresó al estrado, recuperó su compostura y golpeó su mazo suavemente. Brandon Alexander Hayes. Tercero, has cumplido cada requisito de tu sentencia con excelencia. Has demostrado genuino remordimiento, transformación real y compromiso con el servicio continuo. Por el poder que me confiere el Estado de Rhode Island, por la presente declaro que tu registro ha sido sellado. La infracción de hace 12 meses no aparecerá en ninguna verificación de antecedentes futura. Tu licencia de conducir será reinstalada efectivamente mañana. Levantó la vista. Pero más importante que cualquier acción legal que pueda tomar, quiero que sepas esto. Estoy orgulloso de ti. Esta comunidad está orgullosa de ti. Y creo que vas a hacer grandes cosas en este mundo. Sin embargo, tengo una petición final para ti. No dejes de hacer este trabajo. Sé que tu sentencia ha terminado. Sé que ahora eres libre de seguir adelante con tu vida, asistir a la universidad, perseguir tus sueños, y debes hacer todas esas cosas. Pero no dejes que este año sea solo un paréntesis en tu vida. Haz que sea el comienzo de una vida de servicio. Lo prometo, su señoría, dijo Brandon. Ya he hecho arreglos para seguir como voluntario en el Hospital Hasbro 2 sábados al mes durante mi primer año de universidad, y he aceptado una posición en la Junta Asesora de 3 organizaciones de seguridad vial. El juez Caprio sonrió ampliamente. No esperaba menos de ti. Golpeó el mazo una vez más. Caso cerrado. Pero nadie se movió para salir. En cambio, Emma Chen se soltó de la mano de su madre y corrió hacia Brandon. Él la levantó en un gran abrazo. «Lo lograste, Brandon. Lo lograste», gritaba ella con alegría. Uno por uno, los otros niños se acercaron. Marcus y Maya trayendo un cartel que habían hecho. Elijah con un dibujo de Brandon con una capa de superhéroe. Yasmín con una pulsera tejida a mano que decía familia. María y Michael se acercaron, y María abrazó a Brandon con la fuerza de una madre. «Siempre serás bienvenido en nuestra casa», susurró. «Siempre». Michael, con su bastón pero parado alto y orgulloso, extendió su puño para un choque de nudillos. «Hermanos para siempre», dijo claramente. El oficial Patterson fue el siguiente. «Tu primer día de universidad. Voy a estar ahí. Voy a ayudarte a mudarte a tu dormitorio. Y voy a estar ahí cuando te gradúes. Porque eso es lo que hace la familia». Hoy, Brandon Hayes tiene 24 años. Ha testificado ante comités del Congreso 6 veces. Su organización sin fines de lucro, Segundas Oportunidades Primeras Vidas, opera ahora en 32 estados. Ha escrito 2 libros, uno sobre su experiencia, otro sobre reforma de justicia juvenil. Ha sido invitado a hablar en las Naciones Unidas sobre derechos juveniles y justicia restaurativa. Michael Torres tiene 16 años. Está en el cuadro de honor, capitán del equipo de atletismo, y planea estudiar medicina para convertirse en neurólogo, especializado en lesiones cerebrales traumáticas. Quiere ayudar a otros niños como él. Y sí, él y Brandon siguen siendo mejores amigos, hermanos en todo, excepto en sangre. Emma Chen tiene 14 años. Es patrulla de seguridad escolar desde hace 6 años. Ha iniciado un programa en su escuela secundaria sobre conciencia de seguridad vial. Y cada año, en el aniversario del día que Brandon casi la atropella, ella publica en redes sociales sobre perdón, segundas oportunidades y el poder del cambio. El oficial Patterson está retirado ahora, pero sirve como director ejecutivo de Segundas Oportunidades Primeras Vidas. Él y Brandon hablan casi todos los días. Sus propios hijos llaman a Brandon tío Brandon. Y el juez Frank Caprio, ahora de 83 años, está retirado pero sigue siendo activo en la comunidad. Da conferencias sobre justicia restaurativa. Asesora a jueces jóvenes. Y todavía, cuando le preguntan sobre su caso más memorable en casi 40 años en el estrado, siempre menciona a Brandon. «¿Ves?», dijo en una entrevista reciente, «la justicia no se trata solo de castigo. Se trata de transformación. Se trata de ver el potencial en las personas incluso cuando ellas mismas no pueden verlo». Brandon casi cometió un error terrible, pero en lugar de definirlo por ese error, le dimos la oportunidad de ser definido por cómo respondió a él. Y mira cómo respondió.
Esta historia ha sido vista por más de 150 millones de personas en todo el mundo hasta la fecha. Ha inspirado cambios de políticas en 8 países. Ha llevado a miles de conductores jóvenes a comprometerse a conducir de manera más segura. Ha reunido a familias que nunca pensaron que podrían perdonar. Pero tal vez lo más importante, le ha recordado al mundo algo que a menudo olvidamos: que las personas pueden cambiar, que el privilegio puede ser transformado de escudo contra las consecuencias en herramienta para el bien, que la justicia funciona mejor cuando combina responsabilidad con compasión, y que a veces la decisión más poderosa que podemos tomar es creer en el potencial de alguien para ser mejor. Si esta historia te ha conmovido, si has llorado, si has sentido esperanza, si has reflexionado sobre segundas oportunidades, entonces comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Tal vez sea un conductor joven que necesita un recordatorio sobre la responsabilidad. Tal vez sea alguien que ha cometido errores y piensa que es demasiado tarde para cambiar. Tal vez sea simplemente alguien que necesita creer que el bien todavía existe en el mundo. Y si conduces, hazme una promesa. Reduce la velocidad en las zonas escolares. Guarda el teléfono. Trata cada momento detrás del volante como si las vidas de Emma, Michael, Marcus, Maya, Elijah, Jasmine dependieran de ello. Porque en algún lugar, las vidas de algunos niños como ellos sí dependen de ello. La pregunta que quiero dejarte es esta: ¿qué harías si tuvieras una segunda oportunidad como la de Brandon? ¿Cómo la usarías para hacer el bien en el mundo? Piénsalo. Y luego actúa al respecto. Porque, amigos, la justicia verdadera, el tipo de justicia que el juez Caprio representa, no es solo sobre castigar el mal, es sobre cultivar el bien, es sobre ver humanidad donde otros ven monstruos, es sobre creer que ninguno de nosotros es solo la peor cosa que hemos hecho. Esta ha sido la historia de Brandon Hayes, el juez Frank Caprio, y un momento en un tribunal de Rhode Island que cambió miles de vidas. Las personas pueden cambiar, la justicia puede sanar, y las segundas oportunidades pueden salvar vidas. Maneja con cuidado, vive con propósito, y nunca pierdas la fe en el poder de la redención.